Vamos a dar comienzo entonces a las actividades de webinar organizadas por la Federación Argentina de Cardiología. El tema es Mitral Clip, indicaciones basadas en la evidencia. Yo soy el doctor Alfredo Astesiano, que me ha designado la FA como coordinador de la mesa, y está organizado por el Comité de Hemodinamia, el Comité de Insuficiencia Cardíaca y el Comité de Valvulopatía. Bueno, el disertante es el doctor Marcelo Agüero, que lo estamos hablando desde un poco más temprano, la verdad con muchísima experiencia en la colocación de Mitral Clip, y tenemos como panelista a el doctor Juan Medaglia, es especialista en cardiología de la Universidad de Córdoba, y es staff de cardiología del Hospital Regional Juan Perón de San Luis. Y al doctor Cristian Núñez, que es vicepresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca y coordinador del Servicio de Cardiología Clínica del Hospital El Castaño. Bueno, doctor Agüero, adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Astesiano, y muy agradecido también a los comités organizadores por invitarme a este webinar. Que vamos a hablar de las indicaciones basadas en la evidencia de Mitral Clip. El tema es bastante amplio, por lo tanto otros temas no tocaremos, por lo menos en la charla, en esta charla, si bien podemos hablar en el intercambio luego. Hay algunos temas como la selección de pacientes basado en la ecografía, que por ahí no lo vamos a poder tocar en profundidad. Pero ya le digo, se puede discutir después en el intercambio que hagamos al terminar la charla. A modo de introducción y para organizar después cuando hablemos de la evidencia, sabemos que existen distintas maneras de clasificar la insuficiencia mitral, y la que usamos habitualmente en cardiología intervencionista con ese objetivo de luego organizar la evidencia es esta, la que la divide en patologías orgánicas y funcionales. Como ustedes saben, las orgánicas son causadas por un defecto anatómico de la válvula en sí o del aparato valvular mitral, y estas a su vez se subdividen en distintos tipos. Acá está resaltadas las degenerativas, que son las pasibles de tratarse en este momento por esta tecnología, de las cuales las dos clásicas son, o los dos fenotipos más frecuentes son las válvulas Flail, que son las válvulas que tienen ruptura de cuerda tendinosa y el borde libre de uno de los velos, como ustedes ven acá, que se desplaza durante la sístole más allá de la válvula oponente, y los prolapsos valvulares, que son válvulas engrosadas que se desplazan hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Estos dos tipos de patologías degenerativas dentro de las orgánicas son las que hoy se pueden tratar con la reparación borde a borde con Mitral Clip. Y por otro lado, tenemos las funcionales, que es una enfermedad completamente distinta, ya que se trata de una enfermedad del ventrículo izquierdo, habitualmente de la pared ventricular que sostiene todo este aparato valvular, dentro de los cuales hay dos tipos también, que son la clásica de las cardiomiopatías isquémicas. Clásicamente esto es un infarto, está representado acá un infarto ínfero-posterior, lo que produce una retracción del velo posterior, en este caso, y un jet excéntrico, habitualmente por pseudoprolapso del velo anterior. Y las otras características funcionales son las de la miocardiopatía dilatada, donde hay una apertura en el ángulo de inserción de los músculos papilares. Esto lleva los velos hacia abajo, tironea los velos, produce un tenting de los velos y una insuficiencia mitral clásicamente central. También hay formas auriculares en pacientes con FA crónica que remodelan la aurícula izquierda y dilatan el anillo auriculoventricular, el anillo mitral. La insuficiencia mitral acarrea distintos problemas. En primer lugar, es de alta prevalencia. Si ustedes ven en este gráfico, su prevalencia llega a cerca del 10% de pacientes mayores de 75 años en sus formas moderadas a severas o severas. El segundo problema, además de ser muy prevalente, es que tiene un pronóstico muy adverso, y un carácter progresivo si no se resuelve la valvulopatía. Sabemos que el tratamiento médico no resuelve la valvulopatía, sí puede aliviar los signos de congestión, pero básicamente los pacientes que tienen insuficiencia mitral severa tienen una mortalidad de 50% a 5 años,
y de los pacientes sobrevivientes el 90% se interna y reinterna más de una vez por insuficiencia cardíaca. Este impacto pronóstico es tanto para la patología primaria o orgánica que estábamos viendo, que ustedes ven que a mayor severidad de la insuficiencia, peor pronóstico, pero ya las formas leves impactan en el pronóstico, y también para las funcionales, donde se ve que los pacientes con insuficiencia mitral funcional, en grados moderados a severos o severos, tienen un impacto pronóstico muy importante, y que es adicional a otros parámetros de mala evolución como la función ventricular. Por otra parte, vimos dos problemas de esto de alta prevalencia y de pronóstico adverso. Además, esta patología tiene baja accesibilidad al tratamiento reparativo. Fíjense ustedes cómo en este gráfico de bloques volvemos a ver la prevalencia mucho mayor, inclusive que otras valvulopatías que uno ve frecuentemente, y en este bloque celeste vemos cómo el porcentaje de pacientes que llegan a un tratamiento quirúrgico correctivo y solamente es un número muy bajo con respecto a la población global de pacientes. Y acá en este otro registro europeo se evaluó por qué muchos pacientes no llegaban al tratamiento quirúrgico reparador, que fíjense ustedes, de pacientes con insuficiencia mitral severa, sintomática, solamente la mitad se intervenían, y los principales factores por los que los pacientes no acceden a la terapia quirúrgica correctiva son la edad, la presencia de comorbilidades, el deterioro de la función ventricular. Ustedes verán muchas veces pacientes con insuficiencia mitral con este tipo de perfil, añosos, comorbilidades o disfunción ventricular, que ustedes prefieren muchas veces tenerlo bajo tratamiento farmacológico. En Argentina no hay mucha estadística de esto, como no hay estadísticas casi de nada en la Argentina, pero yo les puedo comentar lo que pasó en el centro donde yo trabajo en el año 2018, un año prepandemia. Tuvimos 4 veces más intervenciones aórticas que intervenciones mitrales, ya sea quirúrgicas o endovasculares, y si cruzamos estos datos con los datos de prevalencia, vamos a poder llegar a la conclusión de que en Argentina también son muy subtratados los pacientes con insuficiencia mitral. Queda un gap enorme de pacientes que no se tratan. Frente a esta dificultad en el acceso al tratamiento reparativo es que surgen las opciones endovasculares, que hay de distintos tipos: la reparación borde a borde, con el MitraClip y el dispositivo de Edwards, que recientemente también fue aprobado por FDA, dispositivos de anuloplastias directa e indirecta, reemplazos valvulares que están en camino, también ya se están presentando distintos tipos de válvulas para manejar esta patología, y otros approach como neocuerdas para las patologías orgánicas predominantemente. De todas estas opciones endovasculares, la que primero ha alcanzado aprobación por FDA y ya hay una amplia evidencia clínica es la reparación percutánea con MitraClip. Ya desde el año 2013 se realizó el primer implante en seres humanos, y hay una larga experiencia clínica y hay unos cuantos trabajos randomizados y muchos registros, tanto en patología orgánica como funcional, que llevó a que en el año 2015 la FDA lo apruebe en el año 2013, perdón, lo apruebe patología orgánica, y en el año 2019 lo apruebe para patología funcional. Es un procedimiento, como ustedes saben, totalmente guiado por vía ultrasonográfica, que se hace por punción femoral, que está inspirado en la cirugía Alfieri. Ustedes saben que la cirugía Alfieri consistía en generar también este doble orificio valvular durante la diástole, generando una coaptación a nivel del centro de la válvula. Sin embargo, tiene importantes diferencias con respecto a la cirugía Alfieri, ya que en este procedimiento se lo realiza con el corazón batiente, es decir, sin parada cardíaca. Entonces uno puede dirigir el clip exactamente al jet de la insuficiencia. Y uno puede además colocar más de un clip y reposicionarlo hasta lograr una máxima reducción de la insuficiencia sin generar una estenosis residual, que sería el peor resultado que podamos obtener. Totalmente guiado por eco transesofágico. Este es un procedimiento distinto a lo que hacemos habitualmente los hemodinamistas, donde nos guiamos por radioscopía. Aquí tanto la selección de pacientes como el procedimiento en sí, como el seguimiento, es enteramente ultrasonográfico. Por lo tanto, el ecografista tiene un rol fundamental en todo el proceso de tratamiento de esta patología.
Ahora, entrando puntualmente en la evidencia que hay tanto en patología orgánica como funcional, vamos a hablar primero de la evidencia en patología orgánica. La evidencia surge del trabajo pivot de esta terapia, que es el estudio Everest-2, que randomizó pacientes con patología orgánica, predominantemente eran prolapsos o válvula Flail, los randomizó a terapia con el dispositivo versus tratamiento quirúrgico, y en este se obtuvieron alguna información importante con respecto a la seguridad del procedimiento. El procedimiento de endovascular fue significativamente más seguro que el tratamiento quirúrgico. Acá tenemos que ser honestos y considerar que este número tan alto de complicaciones, eventos adversos mayores en la cirugía, no es lo que uno ve habitualmente, sino que acá incluyeron sangrados también mayores, o sangrados, entonces por eso se elevó tanto la tasa de eventos en el grupo quirúrgico. Pero básicamente acá podemos ver que el procedimiento con MitraClip es muy seguro. Con respecto a la efectividad del tratamiento, si bien la cirugía fue más efectiva para reducir la insuficiencia mitral, acá alcanzó la P de no inferioridad, y este dato es muy importante, que 3 de cada 4 pacientes pueden resolverse la insuficiencia mitral con esta patología, cuando estamos hablando del año 2013, con inicio de la experiencia de los operadores y con el dispositivo de primera generación, que vamos a ir viendo que esto cambió radicalmente ya estos números. Otra información que se puede obtener de esto, de esta tasa de éxito técnico de la efectividad, es que la diferencia con la cirugía se produce al inicio del seguimiento. Quiere decir que esta descenso en la curva es dada por pacientes que tuvieron un mal resultado en la sala. Si uno excluye estos fracasos iniciales y uno obtiene en la sala un buen resultado, fíjense cómo las curvas luego hasta 5 años corren muy juntas con la curva de la cirugía, lo que quiere decir que el procedimiento, cuando tiene un éxito técnico en la sala, impresiona ser tan duradero como la cirugía de reparación o reemplazo valvular mitral. Esto también es importante que tengamos en cuenta que esta tasa de éxito técnico de 74%, 74% del Everest-2, ya no es más una realidad actualmente. Fíjense los registros que hay actualmente en pacientes con patología orgánica, nos hablan de una tasa de éxito técnico de entre el 95 y 97%, por lo tanto esta caída inicial de la curva ya se ha superado por 2 factores, el incremento en la experiencia de los operadores, y el otro factor importante fue la introducción de nuevas generaciones del dispositivo que permite abordar la patología en forma más completa. Todo este incremento en la tasa de éxito técnico nos lleva sí o sí a la necesidad de un nuevo trabajo randomizado que lo compare con cirugía, que lo va a comparar en pacientes con riesgo quirúrgico intermedio, que es el REPAIR-EMAR, que ya está en curso y que nos brindará información de la realidad actual de la terapia de MitraClip en patología orgánica. Esto es lo que yo le decía, el registro SPAN con la tercera generación, que incorporó 2 medidas de clip, un clip más grande de brazos más largos, demostró ya una tasa de éxito del procedimiento de 96%, con un cambio importante en los pacientes en su clase funcional y también en los scores de calidad de vida en el seguimiento. Actualmente ya nos encontramos en Argentina desde este año trabajando con la 4ª generación del dispositivo, que tiene varios cambios, pero los más importantes son la incorporación de 4 medidas de clip, 2 clips que combinan 2 largos y 2 anchos de clip, con lo que uno puede de alguna manera personalizar el tratamiento basándose en la longitud de los velos, en el grado de severidad de la insuficiencia, en la insuficiencia central o comisural, en si el área valvular es chica o es grande, puede personalizar el tratamiento implantando diferentes medidas de clip o combinando diferentes medidas para obtener una optimización de la reducción de la insuficiencia mitral. Hay varios algoritmos ya propuestos para el tratamiento de la insuficiencia mitral orgánica, actualizados, donde ya entra la terapia con MitraClip, y de los distintos algoritmos que hay, a mí me parece bastante simple este del ACC del 2020, que considera para pacientes con patología primaria orgánica o orgánica, ya sea, vuelvo a aclarar, válvula Flail o prolapsos valvulares, si el paciente se halla sintomático y el paciente es considerado por el equipo tratante que es de alto riesgo o riesgo prohibitivo para cirugía, hoy por hoy ya la guía lo recomienda con una indicación clase 2A,
si es candidato obviamente para la terapia transcatéter por la evaluación por eco transesofágico, lo considera con indicación clase 2A de reparación transcatéter borde a borde con mitraclip de la válvula mitral. Como ejemplo quiero traerle un paciente que hubiera sido un paciente característico del Everest. Fíjense, este paciente tiene una válvula flail en el segmento P2, acá vemos bien este intercomisural, que es el segmento central del velo posterior, excursiona hacia la aurícula durante la sístole, generando una insuficiencia mitral severa, bien central, acá podemos ver en el eco transesofágico intercomisural. A este paciente, por tratarse de un riesgo quirúrgico elevado, le propusimos la terapia transcatéter. Acá estamos punzando el septum intraauricular en una porción superior y posterior del septum. Aquí estamos avanzando el dispositivo con el clip en la punta. Lo dirigimos hacia la válvula mitral con maniobras de deflexión y avanzamos hacia el ventrículo izquierdo. Obtenemos el clipado en la porción central de la válvula. Logramos una reducción de la insuficiencia, pero aún con una insuficiencia residual relativamente importante acá en el segmento más lateral del centro de la válvula. Este podría ser un resultado de la terapia de Alfieri, porque cuando uno lo opera al paciente está en parada cardíaca, le hace el punto en el centro de la válvula, y después de la salida de bomba puede quedar esta insuficiencia mitral. Sin embargo, como esto es a corazón batiente y uno puede seguir evaluándolo al paciente con el eco transesofágico, vimos esa insuficiencia que era residual importante y le decidimos colocar un segundo clip al lado del clip anterior, y fíjense ustedes, entre el basal y el eco implante inmediato en la sala, fíjense ustedes la reducción importante, la insuficiencia mitral, y acá en el eco 3D se ve la típica doble apertura, y uno por planimetría mide el área valvular residual y decide implantar este segundo clip. Y en el seguimiento, fíjense ustedes, seguimiento a 6 meses, la ausencia de insuficiencia mitral, con lo que el paciente obtuvo un beneficio, ya que era un paciente que no era candidato para cirugía por su edad y comorbilidades. Eso hasta ahí lo que nos referíamos a patología orgánica. Ahora el segundo grupo que yo le dije, que es un grupo inclusive probablemente más importante de pacientes en su número, es el de pacientes con insuficiencia mitral funcional, que son pacientes con enfermedad del ventrículo izquierdo, y uno se pregunta, ¿para qué serviría un clip en estos pacientes? El clip no solamente mejora la coaptación de las válvulas, sino también de alguna manera restringe la dilatación del anillo, ya que ancla el anillo anterior al anillo posterior, que es más rígido y más fibroso, y además tendría, esto está propuesto, no sé si será cierto o no, un efecto rienda colaborando en mantener la geometría ventricular. Lo que busca esta terapia es cortar este círculo vicioso que ustedes conocen en pacientes con miocardiopatía dilatada o con ventrículos dilatados, en el que la disfunción global o regional del ventrículo izquierdo, manifestada por dilatación del ventrículo izquierdo, produce tenting o tethering, tironeamiento de los velos mitrales e insuficiencia mitral, lo que sobrecarga de mayor volumen y produce mayor dilatación del ventrículo, lo que lleva a mayor insuficiencia. Es decir, la terapia trata de cortar este círculo vicioso. ¿Cómo evolucionó la evidencia del mitraclip en las insuficiencias mitrales funcionales? Como yo les dije, el Everest 2 fue principalmente en patología orgánica, pero había 1/3 de pacientes con funcionales, y se vio en estos pacientes ya, que no era el objetivo principal del estudio, pero se vio que los pacientes funcionales respondían de algún modo mejor a la terapia, inclusive que los pacientes orgánicos. Entonces en el mundo real se empezaron a tratar, en Europa, en Alemania sobre todo, se empezaron a tratar más pacientes off-label, digamos, sin una indicación precisa, pero se empezaban a tratar más pacientes funcionales que pacientes orgánicos, y en estos pacientes se vio que el procedimiento era muy seguro, a pesar de tratarse de pacientes muy enfermos. Ustedes saben que los pacientes funcionales son pacientes con ventrículo dilatado, añoso, infarto previo, disfunción ventricular importante, y en estos pacientes, como yo les digo, era muy seguro el procedimiento, 3.4% de mortalidad como evento a 30 días en esta población muy enferma es muy bajo, y el procedimiento era efectivo para reducir la insuficiencia mitral y mejorar los síntomas de los pacientes. Entonces se empiezan a plantear los trabajos randomizados, de los cuales 2 se presentaron, ya son trabajos publicados, y 2 que estaban en curso, que alguno de ellos se dio de baja por falta de reclutamiento, todavía está reclutando pacientes, pero básicamente la evidencia fuerte que hay surge de estos 2 trabajos. El primero de ellos, publicado en el Congreso Europeo
En el año 2018 fue un trabajo que no dio resultado positivo, que concluye que la terapia no fue beneficiosa porque no logró reducir el punto combinado de mortalidad o insuficiencia o de internaciones por insuficiencia cardíaca. Posteriormente, muy poco tiempo después, creo que como un mes después, en el TCT del año 2018, y se publica en New England este otro trabajo que es el COAP, que abrió las puertas para la terapia en pacientes funcionales, que incluyó más pacientes que el estudio anterior, incluyó 600 pacientes, con insuficiencia mitral moderada, severa o severa, y lo randomizó a terapia médica óptima más mitraclip o terapia médica óptima. Eran pacientes con fracciones de erección deteriorada, con ventrículo izquierdo dilatado, pero tenían un punto de dilatación de ventrículo izquierdo menos de 70 milímetros de diámetro sistólico de fin de sístole del ventrículo izquierdo, que tenía que estar con terapia médica óptima e inclusive resincronización en el caso que fuera necesario, y pasible de implante. Este trabajo fue positivo para la terapia, tuvieron una tasa de implante de éxito técnico del 98%, perdón, de implante del dispositivo del 98%, y en un 95% de éxito técnico que se midió por la reducción de la insuficiencia mitral a 2 cruces o menos. Este fue un resultado muy bueno, 95% de reducción a insuficiencia mitral 2 cruces o menos es un número excepcional, y esto se trasladó en un beneficio clínico muy importante, con una reducción del 47% del punto final primario, que era hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca 24 meses. Además, el procedimiento fue extremadamente seguro, fíjense, un 96.6% ausencia de complicaciones, y le da mucha fortaleza a este trabajo, que todos los puntos finales secundarios fueron beneficiados con la terapia, dentro de los que destaca una reducción significativa y muy importante de la mortalidad por todas las causas, con un NNT de 5.9, que en pacientes con insuficiencia cardíaca es un número muy importante y muy pocas veces visto en pacientes en otros trabajos de terapia para la insuficiencia cardíaca. Y además también le da fortaleza al trabajo que todos los subgrupos preespecificados, se vieron beneficiados con la terapia, es decir, sexo, femenino, masculino, edad, grado de disfunción ventricular, todos los pacientes se beneficiaron con la terapia. Además, luego se publicó el seguimiento a 36 meses, las curvas continuaron divergiendo, fíjense ustedes, las P altamente significativas para la disminución de insuficiencia cardíaca, de internaciones por insuficiencia cardíaca a los 36 meses, y el combinado de mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Fíjense ustedes, estas P son pocas veces vistas, y estos NNT de 3.4, 3, pocas veces vistos en trabajos randomizados en patología, cualquier tipo de patología cardiovascular. Esto se traslada a beneficio en la calidad de vida y a la prevención de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, si lo ponemos en contexto a este trabajo COAP, y lo comparamos con otra información que hay de registros y de trabajos previos, podemos ver que la conclusión sería que la terapia produce una reducción sostenida de la insuficiencia mitral, lo que afecta favorablemente el remodelamiento. Los pacientes mejoran en su clase funcional, reducen sus hospitalizaciones y también se ve una reducción de la mortalidad. Ahora, para ser serios y para también ponerlo en contexto realmente, también debemos compararlo con un estudio que dio negativo, como el MITRA-FR, y tratar de entender por qué un trabajo dio negativo y otro dio altamente positivo. Y bueno, hay algunas diferencias tanto en la experiencia de los operadores. Fíjense ustedes cómo el MITRA-FR tenía, el estudio europeo, una tasa de complicaciones mucho más alta que el COAP, y además los resultados agudos fueron mucho mejores en el COAP que en el MITRA-FR. Fíjense, la reducción de la insuficiencia mitral, dijimos que el 95% de los casos fue de 2 cruces o menos, mientras que en el estudio europeo fue cerca del 10% de la tasa de fracaso terapéutico. Y otro aspecto importante tiene que ver con la selección de pacientes. El estudio europeo se basó en la selección de la insuficiencia mitral como severa, según las guías europeas de ecografía,
y ellos consideraban severa con mayor de 0,2 de ORE, mientras que el estudio americano, guiándose por las guías americanas, llegó a 0,3 de ORE, o sea, incluía pacientes con 0,3 de ORE, es decir, insuficiencia mitral es más severa. Adicionalmente, los pacientes del estudio europeo eran pacientes con ventrículos más dilatados, fíjense ustedes el volumen de fin de diástole indexado por superficie corporal de 135 versus 101 en el estudio COAP. Quiere decir que estos pacientes del COAP eran pacientes con ventrículos menos enfermos e insuficiencia mitrales más severas que los pacientes del MITRA-FR, que era lo que se puede considerar pacientes más enfermos de su músculo cardíaco que de su válvula mitral. Por lo tanto, esto es importante. Estos pacientes más valvulares, de algún modo, son los que se benefician con la terapia, y estos pacientes más miocárdicos, la insuficiencia mitral probablemente tenga que ver más con la dilatación ventricular que con una enfermedad de la válvula en sí. Esto nos lleva al concepto de insuficiencia mitral proporcionada o desproporcionada. Los pacientes del MITRA tendrían insuficiencia mitral proporcionada. Esto se explica porque para un determinado grado de disfunción y de dilatación ventricular izquierda le correspondería un grado de insuficiencia mitral. Sin embargo, cuando esta insuficiencia mitral es desproporcionada o exagerada para el grado de disfunción ventricular, que son los pacientes del COAP, son los pacientes que se beneficiarían con la terapia. Entonces, lo que actualmente se propone es no considerar los trabajos contrapuestos, sino trabajos complementarios para tratar de armar este rompecabezas de qué pacientes se benefician con la terapia con MitraClip, y podemos determinar, en base a esta complementación de los dos trabajos, que los pacientes que se benefician son aquellos que tienen una disfunción ventricular leve o moderada, en lo que respecta a sus diámetros y fracción de eyección, con insuficiencia mitrales moderadas a severas, dada por orificios regurgitantes efectivos importantes. Los pacientes que obviamente no se benefician son pacientes que tienen, independientemente de la disfunción ventricular que tengan, sean leve disfunción o severa, que tengan valores de insuficiencia mitral que no sea severa, obviamente estos pacientes no se benefician. Y donde hay un área gris todavía son los pacientes con severa disfunción ventricular e insuficiencia mitral muy severa, que no hay evidencias actuales de beneficio en la mortalidad, pero sí beneficios en calidad de vida y en reducción de hospitalizaciones. En base a toda esta información, en el año 2020 se actualizan las guías americanas de valvulopatía, y dentro de sus 10 mensajes para llevar a casa, por primera vez incluyen a la reparación borde a borde, que es de beneficio en pacientes orgánicos que se encuentran en riesgo quirúrgico prohibitivo o elevado para cirugía, y en funcionales, aquellos que persistan sintomáticos a pesar de la terapia médica óptima y la terapia para insuficiencia cardíaca, con una indicación clase 2A. Entonces, para tener en cuenta actualmente y como que tengan como un mensaje firme de qué pacientes se beneficiarían hoy en día, dividimos de vuelta en dos grupos. Patología orgánica, que tenga obviamente una anatomía favorable para el implante de MitraClip según el eco transesofágico, y que sean rechazados de cirugía. Y en patología funcional se busca lo que es los criterios de inclusión del Everest del COAP, que sean pacientes con insuficiencia cardíaca, internación previa o biomarcadores elevados, que se encuentren sintomáticos a pesar de la terapia médica óptima y la resincronización en el caso que sea necesaria, y obviamente que tengan una anatomía favorable para el implante del clip. Así como yo les mostré hoy el algoritmo de pacientes con patología orgánica, también publicaron el algoritmo de pacientes con patología funcional. Y si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia mitral severa o moderada severa, sintomática, y disfunción ventricular izquierda menor de 50%, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, obviamente, si el paciente necesita una revascularización. Si el paciente necesita una revascularización, hay que ver si, de acuerdo a su anatomía coronaria, es un paciente candidato para cirugía o para angioplastia coronaria. Si es un candidato a cirugía por su enfermedad coronaria, obviamente la estrategia de elección es el bypass coronario más la reparación o el reemplazo valvular mitral. Ahora, si el paciente no es un paciente que deba operarse bypass coronario porque
tiene una anatomía, supóngase usted un solo vaso, una derecha, tercio medio, que se puede resolver con angioplastia, este paciente es un candidato a la revascularización con angioplastia y a la reparación transcatéter de la válvula mitral. Ahora, si el paciente no tiene indicado una revascularización porque es un paciente con ausencia de enfermedad coronaria, hay que intensificar, obviamente, iniciar e intensificar la terapia médica óptima para la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Ustedes, los cardiólogos clínicos, lo conocen mejor que yo. Si el paciente continúa sintomático a pesar de la terapia farmacológica por insuficiencia cardíaca y es un candidato a resincronización, obviamente debe resincronizarse. Y si a pesar de esto continúa con síntomas, el paciente debe evaluarse para terapia con MitraClip, con eco transesofágico, y si es posible implante, con una indicación clase 2A o es indicación para la reparación transcatéter de la válvula mitral. Así como le mostré un paciente con patología orgánica, hoy quiero compartir con ustedes un paciente con patología funcional. Este es un típico paciente que los cardiólogos clínicos ven mucho en el consultorio, una paciente con una miocardiopatía dilatada no isquémica, muy sintomática, con disnea clase funcional 3 habitual y reinternaciones frecuentes por descompensación hemodinámica, con todo lo que se le podía dar para la insuficiencia cardíaca en ese momento, porque esto era antes de la indicación de los SGLT2, de la dapaglifosina y otros tratamientos que hay actuales para la insuficiencia cardíaca, con dosis de fármaco limitada por la hipotensión arterial que tenía la paciente, y en el eco transtorácico tenía una insuficiencia mitral severa, un ORE de 0,41, de dilatación de cavidades, disfunción severa del ventrículo izquierdo, e hipertensión pulmonar. Acá vemos la insuficiencia mitral severa que tenía la paciente, con flujo reverso en las venas pulmonares inclusive, y en el eco transesofágico, a consecuencia de ese tironeamiento que hay por la dilatación del ventrículo izquierdo, vemos como había un déficit de coaptación que se extendía en el eco 3D, ustedes pueden ver a todos los lados, haciendo la evaluación de esto, de si es proporcionado o desproporcional la insuficiencia mitral, concluimos que era una paciente muy cercana al promedio de los pacientes del COAP. Por lo tanto, decidimos proponerle la reparación de la válvula mitral, e implantamos un primer clip, un segundo clip y un tercer clip, tratando de restaurar toda la línea de coaptación, y este es el resultado que obtuvimos: una reducción significativa en la insuficiencia mitral. Fíjense ustedes, queda insuficiencia mitral, pero 2 cruces o menos, comparado con la insuficiencia mitral tan severa que tenía. Fíjense todo el jet tan ancho que tenía acá. Un aspecto, un criterio muy fuerte de éxito del procedimiento. Esta paciente siguió estable en el seguimiento, no requirió internaciones durante los primeros 9 meses. Ahora, hace poco tiempo, sé que se reinternó de vuelta por insuficiencia cardíaca, que es esperable por este grado tan severo de función ventricular, pero fíjense ustedes, descendió el número de internaciones y mejoró su clase funcional, descendió la presión de la arteria pulmonar, y el resultado es sostenido. Fíjense ustedes la reducción importante de la insuficiencia mitral. Esta es nuestra experiencia, esto está actualizado hasta hace unos meses atrás, la experiencia de nuestro grupo, que somos, obviamente yo trabajo con el mismo ecografista siempre, tanto acá en el Instituto de Cardiología como en otros centros, ayudando a colegas para iniciar su experiencia. Hemos tratado, en la actualidad ya son 65 pacientes, pero yo lo tengo, bueno, falta actualizar, los primeros 57 pacientes, donde predominantemente hemos tratado pacientes con patología funcional. Esto ha cambiado, hasta hace 2 años teníamos el 50% patología orgánica y 50% funcional, pero luego de la publicación del Everest 2, del COAP, perdón, han empezado a incluirse o a evaluarse más pacientes funcionales que pueden beneficiarse de una terapia. Principalmente hemos implantado 2 clips en la mayoría de los pacientes. Esto también ha ido cambiando, porque actualmente con los clips más grandes hemos bajado el número de clips necesario de implantar por paciente, y el promedio es 1.6 clips de paciente. Hemos tenido un éxito técnico en 92% de los pacientes, logrando una reducción a 2 cruces o menos de insuficiencia mitral. En todos los pacientes hemos logrado implantar al menos un clip.
hemos abortado un procedimiento por formación de trombos en la aurícula izquierda luego de la punción transeptal. Al comienzo de la experiencia hemos tenido detachment parcial, esto significa que el clip nos desprendió de uno de los velos mitrales. Afortunadamente la embolización del dispositivo es muy poco frecuente, hay reportes de que esto haya sucedido, pero en este caso se desprendió de uno de los velos, y bueno, el tratamiento consiste en clipar el segmento adyacente para estabilizar este clip. Una trombosis venosa profunda por un procedimiento muy prolongado, ausencia de sangrado relacionado al acceso y ausencia de embolizaciones. Para ir concluyendo, quiero remarcar cuáles son las indicaciones actuales para patología orgánica y para patología funcional. En patología orgánica clase 2A, pacientes con flail o prolapso valvulares que sean rechazados de cirugía y que tengan una anatomía valvular apropiada. O sea, si ustedes tienen un paciente añoso con una válvula flail o un prolapso, y que el grupo quirúrgico no lo quiere operar por su edad o por sus comorbilidades, es un candidato muy fuerte actualmente para reparación de la válvula mitral por catéter. Con respecto a la patología funcional, podemos decir que la terapia con MitraClip es la primera terapia dirigida a corregir la insuficiencia mitral secundaria que demuestra impactar en el pronóstico. En esto quiero recordarle que la cirugía de reparación o reemplazo valvular mitral no tiene ningún trabajo randomizado en este tipo de patología secundaria que lo haya comparado con el tratamiento médico. Por eso digo que es la primera terapia que repara la válvula mitral, que impacta en el pronóstico y que hay un trabajo randomizado, es la terapia de reparación borde a borde. Por lo tanto, las indicaciones actuales en clase 2A es para pacientes que tengan los criterios de inclusión del COAP, que sean insuficiencia mitral significativa, que tenga una fracción de eyección de 20 a 50%, es decir, ventrículos deteriorados, pero no extremadamente deteriorados, es decir, menos de 20%, no hay evidencia actualmente, que tengan dilatación ventricular, pero no una dilatación extrema, y que estén sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo. Y con respecto a la disponibilidad en Argentina, nosotros realizamos el primer caso de Argentina en el año 2015, y hemos ido incrementando la curva de aprendizaje con algunos problemas al comienzo, como toda curva de aprendizaje, lo que nos ha llevado a la actualidad con el número de casos que tenemos a tratar a estos pacientes con margen de seguridad y una eficacia que nos permiten seguir trabajando en esta terapia. Bueno, muchas gracias, eso es todo por hoy. Bueno, Marcelo, excelente la exposición. No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos, doctor. Bueno, y no sé si quieren hacer alguna pregunta, los panelistas o el público ahí en el Hospital Español. Sí, buen día a todos. Doctor Agüero, a ver si... ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Cristian, buen día. ¿Cómo te va? Te felicito por la excelente charla que has dado. La verdad que desde el punto de vista clínico, notablemente después de los resultados del COAP, como vos decías, o sea, ha mejorado notablemente incluso las curvas de mortalidad, sobrevida, internaciones. ¿Vos crees conveniente tratar estos pacientes con insuficiencias mitrales de manera anticipada, a esperar que ya el paciente esté sintomático, que sea una buena opción del tratamiento digamos, en cuanto a la evolución natural de la insuficiencia cardíaca? Sí, o sea, hoy por hoy, digamos, el paciente con insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral severa, tiene que ponerse todo el tratamiento farmacológico que conocen los cardiólogos clínicos y no esperar, digamos, un año a ver qué pasa con la insuficiencia mitral, sino la tendencia actual es a ponerle todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y reevaluarlo al paciente. Uno no tiene que esperar que el paciente esté severamente sintomático para que tenga indicaciones, es decir, en el estudio COAP, los pacientes, una vez puesto todo el tratamiento farmacológico, si quedaban en clase funcional 2, ya eran candidatos, y los pacientes que más se beneficiaron son aquellos con clase funcional 2. Es decir, que si uno espera que a pesar del tratamiento farmacológico el paciente esté en clase 3-4, es un paciente que pierde mucho del beneficio que podría obtener con la terapia. Entonces, ese es un consejo, porque uno muchas veces, el cardiólogo clínico, lo saca al paciente de la internación de clase 3-4 y se queda relativamente contento, o obviamente
muy contento te quedás porque el paciente queda en clase funcional 2, pero a este paciente se le podría ofrecer algo más y se beneficiaría con la terapia con MitraClip. Con respecto al tratamiento de estadios más precoces de la insuficiencia mitral, no hay evidencia clínica de que esto impacte en el pronóstico. Uno, desde el punto de vista fisiopatológico, puede pensar que sí. Lo que hay en curso son trabajos de anuloplastia indirecta en pacientes con estadios mucho menos avanzados de insuficiencia mitral, que están en curso, pero de reparación borde a borde todavía no hay información de que estos pacientes se beneficien. Y una última pregunta, doctor. ¿Tiene algún escenario el MitraClip cuando existe otra valvulopatía asociada, por ejemplo, la asociación con estenosis aórtica? La asociación con estenosis aórtica, yo la veo así, digamos. Siempre hay que resolver la patología aórtica previamente, porque uno ve muchas veces que al resolver la patología aórtica la insuficiencia mitral mejora muchísimo por una cuestión de descarga del ventrículo izquierdo. Tratamiento combinado de TAV y MitraClip, hay reportes, inclusive yo no he visto ninguno, pero hay reportes de tratamiento en el mismo caso, en el mismo procedimiento, pero yo creo que racionalmente lo que uno debería hacer es resolver la valvulopatía aórtica. Si estamos hablando de que es un paciente candidato a MitraClip, porque no es un paciente candidato a reemplazo valvular aórtico tampoco. Entonces, resolver la patología aórtica con un implante valvular percutáneo, en el caso que sea factible, y reevaluarlo al paciente a ver qué grado de insuficiencia mitral queda luego del procedimiento para ofrecerle luego una terapia endovascular si fuera necesario. Bueno, excelente, doctor. Te agradezco mucho la charla y los comentarios. Gracias. Hay una pregunta del público del doctor José María Lauricela. Sí, lo estaba viendo. Sí, que dice que ¿cuál consideras que es el impacto de la edad en la selección y resultado post-tratamiento? Bueno, la edad es un factor fundamental en lo que respecta a la selección de pacientes. Paciente joven, obviamente la terapia de elección es la cirugía. ¿Por qué? Porque no hay seguimientos tan prolongados aún con esta terapia que nos permita asegurar un resultado duradero como si la cirugía, que ya hay años de experiencia con esta patología. Entonces, yo no le propondría la terapia con MitraClip a un paciente joven, excepto que tenga comorbilidades tan importantes que habitualmente en pacientes jóvenes siempre hay una relación entre edad y comorbilidades, eso ya lo aprendimos en el TAVI, a mayor edad, mayor número de comorbilidades, es decir, es difícil que un paciente joven tenga tantas comorbilidades que lo hagan un no candidato quirúrgico, pero bueno, si existiera un paciente no candidato quirúrgico joven con insuficiencia mitral sintomática orgánica, uno se podría plantear la reparación transcatéter sabiendo que en el estudio Everest 2 hay un seguimiento hasta 5 años, que demostró que la curva, como yo le mostré, corría paralela con la cirugía, el procedimiento es duradero por lo menos a 5 años. Más allá de eso, yo no tengo al menos información, y ya te digo, no le propondría el tratamiento de primera elección a un paciente joven. Bueno, hay otra pregunta. Sí. Alfredo, acá tenemos un cirujano que quiere hacer una pregunta, entonces vamos a tener que darle lugar, no queda otro. ¿Quién es Guzmán? Y sí. Buen día, doctor. Felicitaciones por la exposición. Los cirujanos somos algo reticentes a la técnica del MitraClip porque entendemos que, digamos, deviene de una técnica quirúrgica que es, como usted dijo, la técnica Alfieri, la cual en los últimos congresos en otras partes del mundo ha sido desterrada, principalmente porque no atiende a la fisiopatología del problema en la válvula mitral, sino que es algo que, bueno, disminuye, o como está demostrado en los estudios, que también tenemos por ahí alguna consideración, porque son patrocinados, pero no van a la fisiopatología, digamos, del problema de la mitral.
principalmente pensando en patología funcional, ya sea la isquémica o la no isquémica. Por ahí hay otras técnicas menos invasivas que la cirugía para por ahí estos grupos de pacientes que se benefician con menos invasión, como por ejemplo los dispositivos, como usted mencionó, de disminución o deshinchamiento del anillo posterior, que es una, digamos, parte de la fisiopatología de estos pacientes, o el tenting y demás, con por ejemplo, y las patologías orgánicas con la colocación de neocuerdas por vía transapical, que también van más a la fisiopatología, por ahí que nos introducimos. Y por último también están en el desarrollo los TAVIs mitrales, que creo yo que por ahí tendrían más lugar todavía que, en este caso, el dispositivo del Mitral Clip. Sé que, no sé si por ahí tienen experiencia en el centro en TAVI mitral, pero creo que es una técnica que para estos pacientes que tienen riesgo quirúrgico prohibitivo, por ahí tendría más lugar que el Mitral Clip. Sí, hay una cuestión con las válvulas percutáneas todavía, transcatéter, que el procedimiento no alcanzó todavía la seguridad del MitraClip. Entonces, justamente en este tipo de pacientes funcionales, que son pacientes muy enfermos, la tasa de complicaciones todavía al implante transcatéter es alto. Entonces, la principal fortaleza del MitraClip es su seguridad, que se puede hacer en pacientes severamente enfermos, porque si ustedes ven un procedimiento luego, en algún momento, el paciente está muy estable durante todo el procedimiento, no hay hipotensión, no hay arritmias, no hay, solamente el único paso un poco delicado es la punción transeptal. Es decir, para poder entrar de algún modo en la terapia transcatéter, el reemplazo valvular transcatéter, tiene que primero alcanzar la seguridad. Obviamente produce una reducción más completa de la insuficiencia mitral, la válvula transcatéter, pero someter a pacientes muy enfermos a un procedimiento que todavía tiene riesgo o una tasa de complicaciones más alta que la terapia con MitraClip, todavía no es el momento. Seguramente va a llegar el momento y va a ser la solución más adecuada para la mayoría de los pacientes. Con respecto a la técnica quirúrgica, sí, yo estoy de acuerdo también en que hay técnicas innovadoras y que producen una reducción mucho más completa probablemente en la insuficiencia mitral, pero volvemos a este punto de la seguridad de los procedimientos en pacientes severamente enfermos. Por ejemplo, la paciente que yo te mostraba recién con 28% de fracción de eyección, con hipertensión pulmonar, que se vaya de alta a los 2 días a la casa, realmente es un paso muy superador a la cirugía. Y lo otro que te debo decir con respecto a la cirugía es que hay muchas técnicas, como vos estás nombrando, que son muy buenas para reducir la insuficiencia mitral. Lo que pasa es que no hay trabajo randomizado que lo comparen con nada. Es decir, son reportes de experiencias, de resultados de centros de altísima experiencia, pero no hay ningún trabajo randomizado de ninguna técnica quirúrgica con tratamiento médico en la patología funcional. Entonces, la cirugía nos debe un poco esta información también, y hay un estudio en curso que es el Matterhorn, que tiene 3 ramas, la endovascular, la tratamiento médico y la quirúrgica. Y tal vez cuando se publique, si es que completa su randomización, podamos ver dentro de este espectro tan grande de pacientes, tan heterogéneo, qué paciente se beneficia de un tratamiento médico solo, qué paciente se beneficia de vía endovascular y qué paciente se beneficia con la cirugía. Entonces ahí podamos hablar inclusive de comparación entre una terapia y otra. Bueno, muchas gracias, doctor. No sé si los panelistas hacen alguna otra pregunta, si no seguimos con la pregunta del público. Ahí el doctor de Beder. Sí. Perdón. Bueno, excelente, Marcelo, la exposición, muchas gracias. Y bueno, yo creo particularmente que la insuficiencia mitral secundaria es desafiante. Plantea un desafío, primero porque es muy difícil catalogar su severidad, sobre todo, su severidad, su mecanismo, ya que
Frecuentemente se trata de pacientes añosos con insuficiencia mitral mixta, inclusive, en parte orgánica y en parte funcional, con jets que son difíciles de valorar porque son excéntricos, con dinámicos, sumado a que tienen habitualmente algunos de ellos fracción de eyección deteriorada. Está bien, los dos estudios clínicos randomizados, mejor dicho, de los dos, el COAPT es los que han marcado hoy por hoy las indicaciones para el tratamiento. Sin embargo, como vos dijiste, Marcelo, en una de tus diapositivas, gran parte de esos pacientes nos quedan afuera. ¿Por qué? Porque en realidad los que tienen insuficiencia mitral severa del espectro de la disfunción sistólica son en realidad un 10, un 15%. Sin embargo, es cierto que también lo mostraste en una de tus diapositivas, un estudio de la Cleveland Clinic que demostró que en un paciente con disfunción ventricular siempre la pasa mejor teniendo una insuficiencia mitral leve que una insuficiencia mitral severa. Esto quería comentarlo porque en realidad lo que pensó Cristian, yo también lo pensé, ¿no es cierto? Si bien no hay evidencia, porque creo que todavía falta y mucho para investigar sobre esto, en una de esas, haciendo una intervención en una insuficiencia mitral funcional, estadio 2 o moderada, posiblemente logremos cortar el círculo vicioso de llevarlo a diámetros tan grandes, ¿no es cierto?, a una condición de inelegibilidad para este método, ¿no? Pero bueno, todo esto hablando de la insuficiencia mitral crónica, yo en realidad lo que quería preguntarte es si tenés alguna experiencia en cuanto a la insuficiencia mitral aguda. Hay algunos trabajos, si bien no están muy difundidos, pero hay algunos trabajos que han hecho intervención con MitraClip en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia mitral aguda. De hecho, hace pocos días me llegó un highlights del TCT donde mostraban una experiencia de Rochester, donde habían implantado MitraClip en el shock cardiogénico con insuficiencia mitral y habían mostrado resultados a un año bastante alentadores. No sé qué opinás al respecto. Sí, con respecto a la insuficiencia mitral aguda, yo no tengo experiencia. Edgar Hurtado en Colombia, nosotros tuvimos unas reuniones los implantadores de MitraClip en estos últimos meses, y nos mostramos casos, digamos, para compartir experiencia. Tengo entendido que es el único que hizo un caso así en Latinoamérica, un paciente con ruptura de músculo papilar, una insuficiencia mitral aguda severamente sintomática, obviamente como toda insuficiencia mitral aguda, que él lo trató con implante 2 clip y con un resultado exitoso tanto desde el punto de vista de la insuficiencia como del resultado clínico del paciente. Con respecto al shock cardiogénico, este es el segundo reporte que hay ya de la utilidad, donde existe, obviamente son pacientes muy enfermos y existe una reducción al año, es lo que está visto en 2 registros. O sea, en esto obviamente tampoco hay trabajo randomizado. Son pacientes chocados que además tienen insuficiencia mitral, que entran por shock por insuficiencia cardíaca y con insuficiencia mitral concomitante, y la reparación cuando es exitosa de la válvula mitral en este contexto, que son pacientes también, podemos estar de acuerdo en esto, que son pacientes que ponerlos en cirugía es prohibitivo, digamos. Esto como terapia de salvataje, uno no pretende cuando uno habla de esta terapia, mandar el mensaje de que es algo curativo para todos los pacientes. Eso no es así. Es tanto una terapia de salvataje muchas veces en ese grupo de pacientes, como incluso en pacientes candidatos a trasplante. También hay reportes de pacientes candidatos a trasplante, donde inclusive un cuarto de los pacientes salían de lista de trasplante con esta terapia, pacientes que por algún motivo no podían trasplantarse en ese momento, y una alta tasa de pacientes que difirieron su necesidad de trasplante con esta terapia. Estos son grupos que están investigados solamente en registros, y creo que no va a haber nunca trabajo randomizado en este aspecto, pero son pacientes que fuera de la indicación habitual, los label, uno podría ofrecerle esta terapia como para obtener un resultado paliativo al menos. Bueno, con ese último comentario se contestó una pregunta que había hecho el público también, así que
No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Bueno, doctor, muchas gracias por la participación y a los panelistas y al público por asistir, y damos por concluido el webinar en base a la hora. Bueno, muy bien, terminamos justo en horario, así que muchas gracias por las preguntas. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao, hasta luego, gracias a ustedes.